Atando cabos, sucesos que es necesario relacionar con el analista especializado en temas internacionales, Ricardo Changala. Nos estamos reencontrando con Ricardo Changala en este Atando Cabos y como es habitual nos propone un tema que nos llama ya desde el pique la atención. Las abejas también tienen derechos y tiene que ver con algo que ha ocurrido en Perú, en Junín, más concretamente, donde se ha decretado que las abejas nativas sin aguijón son sujetos de derecho. No sé si decretado es la palabra correcta. Ricardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos y por traernos este tema que nos deja así, zumbando, digamos. Bueno, bien, qué gusto estar de nuevo contigo, con Belén, con la audiencia. Hoy te propongo un atar cabos que va de Barcelona a México y de México a la Amazonía. Ujú. Y, y para no seguir hablando tanto de guerras y cosas horribles, a lo mejor tomar un tema que es un poquito más constructivo y más interesante. Porque justamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la reciente cumbre en Barcelona, cumbre sobre la democracia, en fin, que participaron muchos líderes mundiales, hizo un discurso muy, muy interesante, la verdad. Y sobre el final del discurso, ella plantea una propuesta que México ya había hecho en el G20 de destinar al menos un porcentaje de lo que se gasta en el mundo en armamento a plantar árboles, a reforestar la tierra, ¿no? Porque ella dice, sembremos vida en vez de sembrar muerte. ¿Quién puede no estar de acuerdo con esa frase, verdad? Entonces la reflexión tiene que ver con el título de la columna, porque justamente para sembrar vida y para que la vida que sembremos pueda subsistir, pueda existir, hay requisitos imprescindibles. Y uno de los requisitos en este planeta Tierra es que haya abejas. Parece que nos olvidamos de eso. Las abejas son responsables, según la FAO, de la tercera parte de la producción de alimentos del mundo, ¿sí? Y en algunos territorios, mucho más. Entonces, a partir de esa reflexión y de que las abejas existen hace millones y millones de años, mucho antes que los seres humanos, y por lo tanto, además, son seres vivos, son insectos, muy, muy respetados y adorados incluso por las culturas ancestrales, es que queríamos hacer esta reflexión. Y como tú decís, recientemente, además, en una zona amazónica en el Perú, una ordenanza municipal le reconoce derechos a las abejas. Pero no solo le reconoce derechos, sino que establece una plataforma de acción concreta para poder sostener y darle sentido a esa resolución. Proteger su ambiente, cuidarlas, ayudar a su reproducción, evitar que haya pesticidas, bueno, una serie de obligaciones que se establecen, pero no para reconocer los derechos de los seres humanos, sino a las propias abejas. Esto me parece muy relevante, es la primera vez que yo conozca al menos que existe una resolución, una norma jurídica que le reconozca derechos a un insecto, o un colectivo de insectos con la importancia que tiene, pero en sí mismo tiene mucho que ver no solo con las culturas ancestrales, porque esto se produce en territorio ayánica, en la Amazonía peruana, que tiene una enorme importancia por muchas razones, y en esa zona en particular, esas abejas son absolutamente decisivas para la vida. Estamos hablando, permitidme la digresión, de las abejas sin aguijón. Esto es interesante porque en territorios como el Uruguay, que son alejados de los trópicos, no hay tanta cantidad de este tipo de abejas. En cambio, en las zonas tropicales, o en las zonas centroamericanas, por ejemplo en Costa Rica y en otros países, sí existe eso. Y son muy importantes para la vida, para la naturaleza. Así que esto ¿Cuál es es, la diferencia, Ricardo, entre unas y otras? Brevemente, obvio. además del tamaño que son muy pequeñitas, además de que no tienen aguijón y por lo tanto son inofensivos para el ser humano, para los animales, tienen, insisto, una enorme relevancia para mucha de la flora existente en estos países, ¿no? Se llaman meliponas, Ujú. estas abejas. Su miel es exquisita, además. Y bueno, son además sujetos de adoración por las culturas ancestrales, las culturas mayas, las culturas centroamericanas, muchas otras. Así que tiene una enorme importancia social, cultural
no solo alimenticia y no solo ecológica. Bueno, eso es un punto. Pero si miramos desde otra perspectiva del asunto, esto también es un dato que debemos considerar. Porque esta idea de reconocer a la naturaleza toda o aparte de la naturaleza como sujeto de derecho no es nueva. Hay muchos ejemplos, no quisiera extenderme demasiado, pero la Constitución de Ecuador desde 2008 le concede derecho a la naturaleza. Y como eso podemos ver muchos ejemplos en América Latina, pero también en España, en Alemania, incluso en Estados Unidos de América. Es decir, es algo que cada vez se extiende más. Y ahí quería ir a esa reflexión vinculada con el discurso de Sheinbaum. En realidad lo que estamos viendo por la vía del reconocimiento de derechos de la naturaleza en su conjunto o parte de la misma, es una imperiosa necesidad epocal, podríamos decir. Ya no es un tema de discutir si es importante o no esto, sino de tomar acciones inmediatas para proteger la naturaleza, porque en definitiva, sin naturaleza no tenemos absolutamente nada. Como dice Zaffaroni, ya sea por la vía del reconocimiento científico o por otra vía, la verdad es que la ciencia se está dando cuenta de algo que las culturas milenarias supieron desde siempre, que en realidad el ser humano es parte de la naturaleza y no es un ser aparte de la naturaleza. Y eso parece muy obvio, pero en definitiva la construcción de la modernidad y buena parte del sistema capitalista se basa en distinguir el ser humano de la naturaleza, lo cual es un enorme error. Así que esta medida que podemos destacar del Perú, junto a muchas otras, tiene que ver con esta propuesta que hace la presidenta de México y otro, ¿no? No es la única que lo ha hecho, pero lo acaba de decir en Barcelona, por eso lo menciono. Y por eso, en definitiva, el reconocerle derechos a una parte de la naturaleza, en este caso los insectos, es una medida fundamental, que para algunos puede parecer folclórica, puede parecer irrelevante, pero no lo es. Porque en el fondo es un reconocimiento muy concreto y muy contundente de la necesidad de cambiar el actual estado de cosas. Sin eso, difícilmente podamos mantener el planeta Tierra sobre el que vivimos. Muy, muy adecuado, Ricardo, esto que nos traes, porque hemos visto en más de una ocasión lo que ha sido la depredación justamente de las abejas a nivel mundial en muchas partes a través de esa vulneración al medio ambiente y que hace que se pierdan muchísimos lugares donde antiguamente se criaban abejas y se reproducían con esos beneficios que tú nos has comentado. Así que seguramente será un tema en el que en algún momento también podremos volver. Muchas gracias. Absolutamente. Un abrazo. Sintoniza Radio Fénix 1330 AM y escúchanos en vivo, o también por la web radiofenix.com.uy. Si querés seguirnos por streaming, sumate a nuestro canal de YouTube, El Info Radio UI, donde además encontrarás actualización de noticias y programas anteriores. Comunícate con el programa por WhatsApp al 092-344-355 y seguinos en nuestras redes, El Info Radio en Instagram y X.